Tres. Listo. Hola Tania, bueno pues nada más para agradecerte la entrevista que nos vas a dar. Primeramente te presento el equipo, es Katia, Pierre que no nos pudo acompañar, Cristian y yo Mauricio. Hola, hola. Y pues bueno, más o menos queremos que nos platiques un poco del proyecto Centerfield. Y pues aquí tenemos unas preguntas, empezando pues más o menos de qué es Centerfield. Sí, bueno, mira, primero que nada también me gustaría explicarte quién es Bunge. ¿Ok? Eh, Bunge es una empresa global, cotiza en la Bolsa de Nueva York y es líder global en abastecimiento, procesamiento y suministro de oleaginosas, productos de granos e ingredientes. Eh, Se fundó en 1818, de hecho el año pasado fue su 200 aniversario. Y bueno, esta empresa se dedica a alimentar un mundo en crecimiento, creando productos sustentables y oportunidades para 10,000 agricultores y los consumidores que estos sirven en más de 100 países. Entonces, realmente esta es una empresa que se dedica a llevar del campo a la mesa del consumidor alimentos e ingredientes, ¿no? ¿Sí? Bunge está en casa en todas partes, ya que ayuda a alimentar al mundo conectando a personas, mercados, países y culturas. ¿Ok? Eso es lo que es Bunge. Centerfield es una asociación entre agricultores, compañías de alimentos y Bunge en los Estados Unidos. La meta es recolectar datos de nivel del campo para promover transparencia en la cadena de suministro y agricultura sustentable. Centerfield ayuda a los agricultores en el camino a promover la conectividad entre el campo y el tenedor. ¿Qué pasa? Las empresas de alimentos, o sea, a los que nosotros les vendemos estos ingredientes, quieren saber de dónde vienen estos granos, ¿no? O sea, a nosotros, por ejemplo, se los vendemos en harina o en masa de maíz, les damos esos productos a las empresas de alimentos, que luego ellos transforman en otros, pues, alimentos que ya es el que tú te comes, una tortilla, por ejemplo. Entonces, Ujú. las empresas de alimentos quieren saber, oye, pues sí, gracias por la masa, pero ¿de dónde viene, no? ¿Quién es el agricultor que te la vendió? ¿Qué fertilizantes le pusieron? ¿Llovió, no llovió? ¿Hay niños trabajando en estos cultivos o de qué se trata, no? Entonces, Tenterfield, este programa lo que hace es justamente eso, ayudar a que los agricultores puedan dar esa información acerca de la trazabilidad de sus cosechas o de sus cultivos y cosechas, y que Bunge pueda compartir también esa información con las empresas de alimentos para que las empresas de alimentos puedan saber de dónde vienen estos productos. Ok, súper bien. ¿Y cómo surge Centerfield? Nació en Estados Unidos como parte del negocio de molienda para identificar cómo se podía mejorar la calidad del maíz. Esto nació con el negocio específicamente de maíz. Y entonces se buscaba establecer la trazabilidad de desde el campo hasta el usuario final. Algunos años después, el programa se expandió a la iniciativa de la agricultura sustentable y ahora incluyen soya y canola, maíz, como decíamos, soya y arroz. Ya. Y de los involucrados, ¿quiénes estuvieron involucrados? ¿Nada más fue de iniciativa de Bunge o Bunge junto con los agricultores o los clientes de Bunge le exigieron a Bunge? Sí, mira, yo considero, porque realmente no estuve en ese momento, que fue una iniciativa de Bunge para darle un valor agregado a los clientes. Seguramente los clientes en algunos momentos empezaron a preguntar pues de dónde venían todos estos productos, y entonces Bunge se reunió con los agricultores para recolectar datos desde la precipitación, irrigación, fertilizantes, la textura del suelo, el uso del suelo, prácticas de cultivo, todo. Y todo eso se fue registrando como en una aplicación a través de un iPad. Entonces la gente de Bunge iba con los agricultores y se ponían a levantar toda esta información. Incluso también se contenía información de emisiones de gases de efecto invernadero, energías utilizadas y otras métricas de los campos para que pudieran ser calculadas. Y entonces ya Bunge compartía esta información con los agricultores, así como sus resultados, además con otros agricultores para que pudieran compararse con otros colegas y ver qué estaban haciendo bien o qué estaban haciendo mal, y también con las compañías de alimentos que estaban interesadas en conocer más acerca de su cadena de suministro. Entonces, estos son los tres involucrados, ¿no? O sea, Bunge, los agricultores y los clientes de Bunge. ¿Y tiene Centerfield relación con un sentido de misión, propósito o significado?
Sí, bueno, pues como te comentaba, pues Bunge lo que se dedica es a alimentar un mundo en crecimiento, creando productos sustentables y oportunidades para agricultores y sus consumidores. Entonces, a pesar de que Bunge no produce el producto final, que es el que tú te vas a comer, ¿no? Pero pues son los ingredientes, son commodities que las empresas de alimentos necesitan para producir estos alimentos. Entonces, yo considero que sí está relacionado con el sentido de la compañía, porque pues esto es lo que busca Bunge, que es abastecer y alimentar al mundo, y, y Centerfield lo que busca es trazar esa cadena de valor de estos alimentos, que a su vez ayuda a los agricultores a crear productos sustentables. Entonces, yo creo que sí está totalmente relacionado. Ya. Y bueno, no sé si tú has mencionado con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que cumple Centerfield. Mira, todas las operaciones de Bunge y sus acciones deben de contribuir al menos con 5 de los objetivos del desarrollo sostenible. Entre estos es hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. No me acuerdo exactamente cuáles son los números, pero son estos. Ok. Tania, en cuanto a inspiración, ¿cómo surge la idea original de Centerfield? Surge a través de la necesidad de los clientes por conocer la cadena de valor o la cadena de suministro de los productos que nosotros les estábamos vendiendo. Muy bien. ¿Y qué los motivó o cuál es el propósito para realizar este proyecto? Pues promover transparencia en la cadena de suministro de agricultura sustentable para las compañías del alimento. Oye, y hablando también de impactos, ¿cuál ha sido el impacto de Centerfield para Bunge? Centerfield beneficia a los agricultores y a la industria de alimentos de la misma manera. A los agricultores porque les permite saber más acerca de las iniciativas de Bunge, las tendencias de los consumidores. Los consumidores de estos agricultores, pues al final son las empresas de alimentos, ¿no? Nosotros estamos en medio. Entonces, conocer las tendencias de los consumidores, agricultura sustentable, y también los conecta directamente con las compañías de alimentos. ¿Cómo es esta conexión? Porque Bunge ya le puede decir, oye, la cosecha que tú estás haciendo, si me dices bien la información de cómo la regaste, la fertilizaste o lo que sea, pues yo te la voy a ayudar, yo te la voy a comprar y la voy a ayudar a conectar con una empresa de alimentos. Entonces, al rato la empresa de alimentos ya va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo cada año quiero la cosecha de este señor, ¿no? O de este agricultor. Por su parte, a la industria de la alimentación le brinda visión acerca de las operaciones del campo, saber cómo está el campo y también la trazabilidad de la cadena de suministro, y pues con eso está más comprometido con aquellos agricultores. Y Bunge, por su parte, pues es un gran defensor de la agricultura sustentable, pues realmente es a lo que nos dedicamos. Bunge cree que para que el sector agrícola cultive los alimentos de seguridad y calidad que se necesitan ahora y en el futuro, el entorno natural del que depende debe ser protegido y mejorado. Entonces, por eso se conecta con estos agricultores para proteger estos ambientes y, pues bueno, ayuda a procurar el bienestar social y económico de los agricultores, sus colaboradores y las comunidades locales en donde opera. Ok. La siguiente pregunta, Tania, era ¿cuál es el impacto de Centerfield en la sociedad? Yo creo que ya nos platicaste bastante de esto. No sé si quieres ahondar un poquito más sobre cuáles crees tú que son los beneficios en la sociedad. Digo, yo sé que nos has platicado mucho sobre los beneficios que tienen los agricultores, pero no sé, un poco más de tus comentarios. Pues mira, básicamente creo que el beneficio es para el consumidor final, que somos nosotros los que nos comemos esa comida, porque los clientes de nosotros están comprando ingredientes sustentables, ¿no? Que conocen la información de esos ingredientes. Bunge es cliente de estos agricultores y a su vez proveedor de estas empresas de alimentos. Entonces, también nosotros que somos los consumidores finales, en todo caso la sociedad, estamos pues seguros de que lo que nos estamos comiendo en una barrita de Kellogg's, por ejemplo, pues viene de buenos cultivos, ¿no? También, pues yo creo que a los agricultores, pues esto les permite comparar sus rendimientos contra otros agricultores, identificar oportunidades para mejorar la sostenibilidad de sus cultivos y bueno, y para los clientes también el conocer toda esta información les permite tomar decisiones de abastecimiento más sostenibles. Ok.
Oye, ¿y cuál crees que ha sido el impacto de Centerfield en el medio ambiente? Bueno, pues esto lo mencioné tantito atrás, pero con Centerfield pues puedes conocer también por parte de la información que se recaba a los agricultores, puedes conocer cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero, energía y otras métricas que se usan para los cultivos. Y también uno como experto en agricultura, pues puede también proponerle al agricultor que utilice otros fertilizantes o que no los utilice o que coseche a partir de tal fecha, etcétera, para aprovechar también pues las bondades del medio ambiente. Y ahorita ya nos has platicado de varios de los efectos del proyecto a corto plazo. ¿Tú cuáles crees que serían los efectos a largo plazo? Mira, como tal, Bunge trabaja para satisfacer la demanda de alimentos de un mundo creciente, ¿no? Entonces, para poder satisfacer esta demanda, se enfoca en mejorar la sustentabilidad de la cadena de alimentos. Y este enfoque está basado en una plataforma que se llama ACE, que es Act, Conserve and Engage, por sus siglas en inglés, entonces español es actuar, conservar y comprometerse, ¿no? Entonces, actuar significa que de manera segura entreguen cosechas a los mercados globales, integrando sustentabilidad proactiva en su enfoque de negocios para apoyar la nutrición y seguridad alimentaria en todo el mundo. Entonces, a largo plazo justamente es eso, o sea, lo que Bunge quiere es poder servir a un mundo hambriento y en crecimiento y apoyando, dando productos con nutrición y seguridad alimentaria. Conservar significa crear cadenas de valor del siglo XXI y promover el desempeño ambiental en sus operaciones, así como en la agricultura sostenible y gestión ambiental. Y comprometerse, pues, es también asegurarse de que los colaboradores que trabajan en la empresa trabajen de forma segura. Para nosotros la seguridad es lo más importante por encima de las ganancias y la producción. También promover la diversidad y el desarrollo de los colaboradores, interactuar con grupos de interés, comunidades locales, y trabajar para proteger la labor y los derechos humanos a través de la cadena de suministro, que es muy importante de Centerfield. Centerfield se fija que no se estén violando derechos humanos en la cadena de suministro. Ok. Oye, Tania, ¿y cuál crees que sea una evidencia concreta que muestre el impacto del proyecto? Mira, realmente toda esta información está contenida en una plataforma electrónica en donde los agricultores llenan su información y los clientes pueden revisarla. Esta información es individual porque los agricultores tienen accesos personales, entonces pues está la aplicación. En la página de centerfield.com pueden ver las credenciales. Necesitaríamos que alguien pues contactar a algún agricultor a lo mejor que pudiera darnos sus accesos para ver cómo se ve por dentro, pero pues toda esa evidencia está es individual, ¿no? Está dentro de la plataforma. Ya, ok. Y por último, para terminar, ¿cuáles crees que son los principales beneficios que Centerfield le ha otorgado a Bunge? Pues como les decía, Bunge es cliente de los agricultores y proveedor de las empresas de alimentos. Entonces, Bunge, al asegurarse de conocer la información y trazabilidad de la cadena de suministro de dichos productos y cosechas, puede ofrecer este valor agregado a sus clientes al otorgar un producto más confiable que sabe de dónde viene, cómo fue cultivado y cosechado. Entonces, pues ese es el beneficio de Bunge. Yo creo que es intangible, o sea, es un beneficio de confianza, es un beneficio de valor agregado en donde le puede informar acerca de los productos que le está otorgando al cliente, y eso al cliente le gusta saberlo, porque estoy segura que el cliente lo preguntó en algún momento. Entonces, pues el beneficio es eso, ¿no? Son relaciones a largo plazo, pues indirectamente también poder ayudar al medio ambiente, porque al apoyar a los agricultores a que hagan mejores sus sembradíos, cosechas, etcétera, apoya al medio ambiente, apoya a la comunidad, ayuda a los clientes, y bueno, pues el último, the ultimate goal es el consumidor final, ¿no? Que somos todos nosotros. Perfecto. Okay. Bueno, pues las preguntas como tal ya son todas. La verdad es que te agradecemos bastante tu apoyo, tu tiempo. Y pues nada, agradecerte. Y pues cualquier cosa estaremos al contacto. Ya te platicaremos más adelante ya los resultados del proyecto como tal. Ok, perfecto. No, pues gracias a ustedes. También si en algún futuro necesitan información de programas de responsabilidad social en México, ahí sí tengo también muchísima más información, porque en México tenemos un programa de responsabilidad social que se llama Granos de Vida.
Entonces, a través de Granos de Vida apoyamos otras 5 líneas de acción, que es diversidad e inclusión, salud, medio ambiente, educación y alimentación, que es parte también de nuestro negocio. Entonces, también si gustan, luego puedo platicar de eso. Claro que sí. Muchas gracias y gracias por tu tiempo. Perfecto. No, gracias. Gracias, Tania. Hasta luego. Nos vemos.